Muchas gracias, buenas tardes. Es una de las principales causas de mortalidad materna. Ya sabemos que la mortalidad materna es un indicador de país, un indicador de nación. Es obligatorio reportarlo a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud como país, ¿verdad? Porque es precisamente un indicador de desigualdad y de progreso de país. Así como nosotros, pues, como El Salvador, lo reportan todos los demás países del mundo también. Acá en el caso que veíamos, precisamente ese segundo renglón que está ahí es la clave. Si ustedes bien ven, puede ser que más de alguno de los presentes se esté preguntando para qué activar el código rojo si la señora nunca estuvo chocada. Precisamente de eso se trata, ¿verdad? De no activar el código rojo hasta que la señora se está muriendo, porque entonces las probabilidades de éxito van a ser muy bajas, ¿verdad? En el código rojo, igual que en el naranja y en el amarillo, tiene que ver mucho el tiempo y por lo tanto es importante el reconocimiento oportuno. Si ustedes ven con la hemoglobina que se fue de alta, que estaba entre 10 y 11, no sabemos porque una es una 9 y la otra es el automatizado, ella había perdido entre 1 y 2 gramos de sangre en la hemorragia por parto, ya que al momento de activar el código, la hemoglobina de ella era 2. Entonces sí hubo un sangrado significativo, más o menos una sexta parte del volumen total de ella. Y eso, con eso fue suficiente para que activaran el código rojo tal como debe de ser. Claro, esa primera parte de ese segundo renglón, el reconocimiento oportuno, es una de las cosas que nos tenemos que llevar ahora, ¿verdad? Obviamente los recursos apropiados también, que tengamos todo, obviamente el hospital contaba con todo, oxitocina, sal, etc. Y la respuesta adecuada, porque si yo no reconozco un problema, no voy a responder a él. Si yo no le hago diagnóstico de algo a alguien, entonces no lo voy a manejar. Tengo que hacer primero el diagnóstico para empezar a manejar. Y no es tan infrecuente, es más o menos hasta el 5% de todos los partos, ¿verdad? Que vamos a tener un hemorragia por parto. Esos son datos de California, en Estados Unidos, donde como ven la primera barra es enfermedades cardiovasculares, es decir, enfermedades indirectas. Y pero siempre están dentro del segundo, tercer puesto la hemorragia, la sepsis y los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿verdad? Es decir, que también ellos tienen, no solamente nosotros, solo que en menor porcentaje, el problema del código rojo, el código amarillo y el código naranja. Bueno, esto es del 2022. Por suerte, tuvimos una disminución significativa en el 2023. Esos son ya datos nacionales y ustedes ven que las tres principales códigos en el 2022 eran todavía un problema serio: los trastornos hipertensivos con 6 casos, la hemorragia por parto con 5 y la sepsis con 4. Para el 2023, la hemorragia por parto siempre estuvo a la cabeza con 6 casos, la sepsis fueron 3 y de trastornos hipertensivos se logró reducir a solamente una causa, una señora fallecida lastimosamente por esa causa. Entonces se ha logrado bajar tanto sepsis como trastornos hipertensivos. Sin embargo, por hemorragia por parto, por código rojo, siempre se tuvo una cantidad importante de muertes maternas el año recién pasado. Es decir, que tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Y nuevamente, esto también es en California, ¿verdad? ¿Por qué mencionar California? Vale la pena mencionarlo porque California tiene una razón de mortalidad materna de 6 por cada 100.000 nacidos vivos. Recordemos que nosotros, como país, en una de las razones de mortalidad materna más bajas en la historia, cerramos como país con 26 por cada 100.000 nacidos vivos. Y California es el único estado de Estados Unidos que tiene una razón de 6 que se parece mucho a los países europeos, a pesar de, ya sabemos, de la alta incidencia de inmigración que tiene ese estado de los Estados Unidos. Por lo tanto, muchas instituciones como el Colegio Americano están adoptando las medidas que ellos han hecho. Y entonces uno de los estudios que ellos hicieron en California es eso de saber por qué es que se mueren las hemorragias por parto. Y es exactamente lo mismo que ya explicábamos, ¿verdad? Una respuesta tardía.
Es decir, estoy esperando para activar el código hasta que la señora tenga 80-40. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Si vamos a esperar hasta entonces vamos a tener más problemas. Y por lo tanto, si yo no lo detecto, no lo voy a empezar a manejar. Factores de riesgo para hemorragia por parto hay igual que en cualquier entidad de cualquier patología, ¿verdad? El principal de ellos es la retención de placenta, que es más o menos lo que ocurrió en el caso que nos explicaban, que fue más que todo porque se rompió el cordón. Pero básicamente es una retención placentaria que requirió de una extracción manual. Entonces cumple, ¿verdad?, el caso que nos explicaba el doctor con los factores de riesgo principales para hemorragia postparto. Sin embargo, hay que ver ahí abajo, ¿verdad?, que el 40% de las mujeres no van a tener factores de riesgo. Eso es bien importante. Entonces, ¿quién me puede hacer una hemorragia postparto? Cualquier mujer. ¿Con quién tengo que estar preparado y listo para activar un código rojo? Con cualquier señora. ¿Ok? Siempre es importante conocer qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo de ella, ¿verdad? La forma en que una señora deja de sangrar durante el posparto es porque son necesarios esos dos mecanismos, no solamente uno, solo que el útero esté contraído. Se necesita que el factor mecánico, que es la contracción del útero, cuando en una hemorragia posparto lo que principalmente no sangra, si no es un trauma, es el lecho placentario, es el lugar donde estaba pegada la placenta. Ya es en el caso de una anatomía. Entonces necesito que el músculo se contraiga, las fibras musculares del útero van en diagonal de un cuerno, salen hacia un lado y del otro cuerno salen hacia el otro, entonces apretan los vasos de sangre, ¿verdad? Eso es necesario que ocurra. Y ahí con ese factor mecánico también hay que estar conscientes de que en un útero de término, en un embarazo de término, el útero básicamente se divide en tres, ¿verdad? En el cuello, en el segmento y en el cuerpo. Y en el segmento casi no hay músculo, hay muchas menos fibras musculares que en el cuerpo. Entonces, placentas anteriores o placentas que son de inserción baja, como estaban pegadas en el segmento y ahí hay menos músculo, también existe la posibilidad de que yo le pueda palpar contraído el útero, pero el segmento no está contraído. Entonces, por eso no me tengo que conformar nada más con decir el útero está contraído, entonces la señora no debería de estar sangrando. Ya también puede existir esa que se llama atonía focal, que es cuando el segmento es el que no está contraído, aunque el cuerpo sí lo esté contraído, pero si en el segmento estaba el lecho placentario, la señora va a... Y no solamente que se contraiga, también es que en el lugar donde está el lecho placentario se forme un coágulo, que es el segundo factor necesario, una trombosis local. Entonces, en señoras que ya tienen algún problema de coagulación, las preeclampsias, los síndromes de HELP, etcétera, o si ella ya tiene alguna patología, una úlcera, entonces puede ser que el útero esté contraído, pero la señora puede estar sangrando. Entonces, tengo que tener en cuenta que son esas dos cosas que son necesarias para que una señora deje de sangrar. Es más o menos lo que explicábamos, lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, en la patogénesis ya lo anormal es que uno de esos dos, o los dos, no se contrae el útero, o está sangrando del segmento, o no se ha formado el coágulo, ¿verdad? Las demás, el trauma, la retención placentaria, obviamente es una pérdida anatómica de un vaso, y ese vaso específicamente es el que está sangrando, ¿ya? Y la última línea de ahí es una cosa que también siempre tenemos que tomar en cuenta, porque por eso es que tengo que activar el código oportunamente. Por eso es que tengo que empezar el manejo de una hemorragia postparto oportunamente. Porque no tengo tiempo, si yo la dejo esperando a que ella empiece a tener signos, sobre todo hipotensión, que es el error que cometemos. La hipotensión es el último mecanismo del choque. Ya cuando alguien ya está hipotensa, quiere decir que ya ha tenido varios pasos en ese choque. Entonces, ¿por qué en el caso de una hemorragia por parto se puede ocurrir en cuestión de minutos? ¿Por qué? Porque en un útero de término pasan entre 500 y 700 mililitros por minuto de sangre, cuando en una mujer que no está embarazada pasan apenas 60 ml de sangre por minuto. Entonces ustedes pueden decir, pero la pasé rápido a sala, ¿verdad? Me tardé 5 minutos en pasarla. Cuenten 5 minutos, ¿cuánto es 5? Si le ponemos los 500,
5 minutos por 500 cc, que es el borde inferior. En esos 5 minutos que estoy esperando pasar la sala, por muy efectivo que haya sido, esa señora ya perdió 2.500 ml más, 2.5 litros más. Y entonces ahí encontramos que esa señora en sala de operaciones, en lo que me tardé en pasarla, esa señora ya está con 80-40. Es decir, 5 minutos antes la tenía con 110-70, 5 minutos después la tengo con 80-40. Entonces, por eso es que tengo que activar el código oportunamente para tratar de hacer efectivo en mi manejo, ¿verdad? Si la voy a trasladar, estoy esperando el efecto de un medicamento porque le puse oxitocina, etcétera, tengo que tener en cuenta eso, ¿verdad? Eso es lo que le decimos el chorro abierto, ¿verdad? Si le dejo ese chorro abierto, es decir, saliéndose de 500 cc por minuto, y no hago ninguna intervención para taparle ese chorro, entonces la señora se me va a complicar, aunque yo esté haciendo el manejo adecuado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la prevención. La prevención es tomada de esas recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva, que creo que ya todos sabemos que es una de las bases de la ley de Nacer con Cariño, ¿no? La OMS no publica absolutamente nada si esto no es basado en evidencia, ¿verdad? O sea, todas estas recomendaciones de las que vamos a hablar tienen una base científica que las respalda. Entonces, estábamos acostumbrados a hablar de, bueno, hay que hacer el MATEP. Y el MATEP, todos nos lo podemos de memoria, es oxitocina intramuscular, tracción controlada del cordón y masaje uterino. Ahora veamos qué es lo que dijo en 2018, es decir, tampoco es algo tan reciente, ya tiene varios años de estar vigente esto, que es lo que nos decía la OMS desde entonces, ¿verdad? Que para la prevención tengo que ponerle un útero tónico. No necesariamente tiene que ser oxitocina. La oxitocina sí es la de elección, ¿verdad? Oxitocina, y ustedes ven ahí en el punto 42, que puede ser tanto intramuscular o endovenosa. Es decir, si la señora ya tiene un acceso venoso, le puedo colocar esas 10 unidades endovenosas. Ya sabemos que la oxitocina no se utiliza en polvo. Siempre la tengo que diluir para colocarla endovenosa. Y el 43 nos explica que si yo no tuviera oxitocina disponible, porque voy en tránsito, bueno, etcétera, lo que sea, ¿ya? Y en ese momento no tenga la oxitocina a la mano, le puedo poner también o metildergonovina o le puedo poner misoprostol. Si hay alguien del seguro conectado, pues sí, obviamente también podemos poner carbetocina, ¿verdad? Que en el seguro social tienen ese medicamento. Pero es segunda línea después de la oxitocina. Siempre la primera línea, y es la recomendación de la OMS para MATEP, es la oxitocina. Y no necesariamente tiene que ser intramuscular. Obviamente también recomiendan el pisamiento tardío del cordón. Con respecto a la tracción controlada del cordón, explican ahí que solamente se va a realizar si quien la va a realizar está entrenado y que la señora esté de acuerdo, ¿verdad? Ahí dice si el prestador de atención de salud y la parturienta consideran. Hay que recordar que tenemos que tener enfoque de derechos. Y eso es una de las cosas y de las ventajas que nos vino a ayudar la ley en hacer concreto. ¿Verdad? Que hay que respetar lo que ella quiere. Si ella no quiere que se le ayude, que la placenta salga más rápido, por respeto a eso y no se le hace. Y si lo voy a hacer, tengo que haber recibido un entrenamiento previo, porque si no, va a ser peor, le voy a dar una inversión uterina y entonces el resultado va a ser peor. Y sobre el masaje uterino, que es el punto 46, claramente la OMS dice que para prevención no sirve, porque aquí la señora no está sangrando, quiero prevenir que sangre, ¿ya? Es decir, el útero sí está contraído. Yo lo que quiero es que se mantenga contraído y que no en las primeras 2 horas se vaya a poner atónico. Entonces, para prevención no está recomendado. Entonces, el nuevo MATEP que nos tenemos que aprender es oxitocina intramuscular o endovenosa, 10 unidades. Si no la tengo, metildoprostol o misoprostol, más el pensamiento tardío, más la tracción controlada del cordón, cuando yo sé cómo hacerla y si la señora está de acuerdo. Como ven ustedes, más o menos lo que respecta a la tracción controlada del cordón va en consonancia a los protocolos de asistencia de bajo riesgo,
que son los que se hicieron a partir de la ley, donde dice que la tracción controlada debe ser realizada por especialista o personal capacitado y que hay que esperar los signos de desprendimiento de placenta antes de hacerlo, tal cual así está ahorita en los protocolos de asistencia que también se están actualizando. El diagnóstico. El diagnóstico, como ustedes vieron en el caso, lo hacen con base a pérdida sanguínea estimada. Y esa es la definición tradicional, que todavía es la que guarda la OMS, la que recomienda la OMS. Pérdida de más de 500 después de un parto vaginal o más de 1000 después de una cesárea. Ahora, muchas instituciones nos recomiendan y han aclarado de que la pérdida sanguínea estimada en muchos casos es subestimada. Qué bueno que en ese caso de San Vicente que me presentaba el doctor no pasó eso, ¿verdad? Entonces, las definiciones más recientes, incluida la del Colegio Americano del 2017, dice que debe de haber perdido o más de 1000 en una pérdida estimada o que tenga signos y síntomas de hipovolemia asociados. Es decir, que yo le puedo haber puesto que la señora perdió 400 porque la subestimé, pero si la señora está taquicárdica, si la señora está pálida, si la señora está mareada, si la señora tiene piel fría, si la señora tiene llenado capilar mayor a 2 segundos, si la señora está hipotensa, es uno de los muchos signos y síntomas de hipovolemia. La hipotensión no es el único signo y síntoma de hipovolemia. Es decir, que si tiene cualquiera de esas que acabamos de explicar, si tiene el índice de choque positivo, ya lo vamos a explicar, si tiene la saturación baja, ya sabemos que lo que se le está saliendo a la señora es sangre y la sangre lleva hemoglobina y la hemoglobina transporta oxígeno, por lo tanto le puede bajar, si ha perdido mucha, la saturación. Y si le baja la saturación, también va a estar disneica o va a tener taquipnea, que es otro signo de hipovolemia, ¿ya? O sea, signos de hipovolemia, y los tengo que aprender y tengo que saber detectarlos. Porque si ella tiene uno o varios de esos, aunque la pérdida estimada me salga menos de 500 o menos de 1000, yo tengo que hacer el diagnóstico de hemorragia por parto. Con solo cumplir eso, ¿verdad? Que es una definición que nos da un colegio tan importante como el Colegio Americano. Entonces yo voy a estar activando y detectando más oportunamente los códigos rojos y no solamente hasta que yo le estime más de 1000 de pérdida. ¿Ya? Ustedes ven ahí la SOGC, que es la canadiense, esa ni siquiera ya incluye pérdida sanguínea estimada. Ese dice cualquier sangrado por parto que amenaza la estabilidad hemodinámica. Es decir, cualquiera que tenga taquicardia, con tener taquicardia es suficiente para decir, bueno, esta señora ha perdido mucha sangre, voy a activar el código porque estoy haciendo diagnóstico de que es más o menos lo mismo que nos dice el colegio, California Maternal Quality, que es el último, ¿verdad? Que dice que en la etapa 0, cualquier mujer, como explicábamos, en la etapa 1 están los volúmenes que hablábamos, de más de 500 del parto vaginal y más de 1000 después de la cesárea, pero también cualquier alteración mayor del 15% de los signos vitales se incluye una frecuencia cardíaca mayor de 110, una presión arterial menor de 85-45 o una saturación de oxígeno menor de 95. Y más o menos en esa etapa 1 es donde tendríamos que tratar de detectarlas. Si nosotros estamos detectando todas nuestras hemorragias por parto hasta la etapa 3, estamos detectando muy tardíamente la hemorragia por parto y la vamos a empezar a manejar muy tardíamente. ¿Ya? Después de la etapa 3 de choque ya no, bueno, dependiendo según esta clasificación, ya sabemos que hay varias clasificaciones de choque, pero según esta ya no hay otro paso. Después de la etapa 3 lo que queda es la muerte. ¿Verdad? Entonces no la voy a ir a tratar de jalársela a la muerte de regreso a la señora. No es ese el chiste del manejo de la hemorragia por parto. Es detectarlos en las primeras etapas del choque para mantenerlas lo más estable posible, para asegurarme de que les va a estar llegando o suficiente oxígeno a los órganos vitales. Entonces, el diagnóstico no debe depender nada más de la pérdida sanguínea estimada.
La pérdida sanguínea estimada no debe ser utilizada como único parámetro para confirmar o descartar un número. Ese es uno de varios parámetros que deben de tomarse en cuenta con el mismo énfasis, es decir, los signos vitales tienen el mismo énfasis que la pérdida sanguínea estimada. ¿Ya? Taquicardia, hipotensión, oliguria, saturación de oxígeno baja, frialdad, llenado capilar, etcétera, o cualquier signo que ustedes quieran, ¿ya? Alteraciones hematológicas en los exámenes, como veíamos el caso, ya de 12 le había bajado a 10. ¿Ya? Eso lo podría ocupar también como un parámetro. Lastimosamente en nuestro medio ya sabemos que los exámenes tardan mucho tiempo en estar disponibles, entonces acá en el país esperar exámenes para hacer diagnóstico de hemorragia por parto no es permitido. Y el otro que es el índice bioquímico, que es el índice de choque, que ya lo vamos a ver. Tablas como esta hay disponibles varias, por eso les decía, clasificaciones de choque hay varias. A mí esta me parece bastante adecuada para una pérdida estimada. Y si ustedes ven en la segunda columna, que es la presión arterial sistólica, ella se encuentra alterada hasta cuando la señora ya tiene entre 70 y 80 de sistólica, que eso quiere decir que ella ha perdido entre el 25 y el 35% de su volumen, es decir, entre una cuarta parte y un tercio de su volumen total, que equivale a 1.500 a 2.000 ml. Entre 1.5 y 2 litros ha perdido ya. Hasta entonces, la presión se empieza a bajar, ¿ya? Entonces, eso es lo que no tenemos que acostumbrarnos a activar el código hasta que la señora tiene 70, 40, 80, 30, ¿ya? Eso no puedo estar esperando hasta entonces para activar el código. Como ustedes ven, las etapas anteriores, por ejemplo, cuando ha perdido más de 1.000, con solo que ha perdido más de 1.000, que es la segunda línea que está ahí, la señora ya tiene debilidad, ya tiene sudoración, ya está taquicárdica, que es mucho más temprano eso que la hipotensión, y ya puede tener taquipnea o estar disneica la señora, ¿verdad? Entonces ya ven ustedes que hay varios signos que los puedo detectar antes, ¿ya? Y cuando ya ha perdido casi la mitad de su volumen, esa señora es la que ya tiene 60-30, ¿verdad? Que como ustedes es una sistólica entre 50 y 70. Y es casi el 45%, es decir, casi la mitad de su volumen total, estamos hablando de una pérdida de más o menos 3 litros. Entonces, ustedes pueden ocupar ese para también estimar cuánto le pueden reponer, porque si a mí me avisan que una señora tiene 60-30, no voy a estar pensando que ha perdido 1.000. ¿Verdad? Eso es imposible. Ya esa señora ya perdió por lo menos más de 2 litros, entre 2 y 3 litros. ¿De acuerdo? Y como ven ahí abajo de la tabla, dice una pérdida sanguínea mayor al 45% es incompatible con la vida. Por eso les decía, yo no quiero activar el código hasta que esté en la cuarta fila. ¿Ya? Lo quiero activar cuando esté en la segunda, que es cuando ya ha perdido más volumen del que debería haber perdido, ¿verdad? Para tratar de mantenerlo estable. Porque si ya empiezo a manejar hasta que está en la cuarta fila, después de eso no hay quinta fila. Después de eso la señora se me muere. ¿Ok? Entonces no voy a estar manejando una señora hasta que esté a un paso de la muerte. Tengo que tratar de detectarla oportunamente. Y en eso nos puede ayudar el índice de choque, como veíamos, ¿verdad? Que esa es la fórmula, es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, y es normal tenerlo abajo de 0.9, es decir, abajo de 1. Es decir, eso es algo que uno en la cabeza lo puede hacer, no necesita tener una calculadora. Ya sabemos que un número dividido entre el mismo me va a dar 1, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una señora que tiene 110 de taquicardia y 110 de sistólica, 110 entre 110 es 1, esa señora ya tiene un signo de choque, ¿ya? ¿Cómo se llama? Índice de choque ya está alterado, ya está arriba de 0.9. Ya no se diga si es más grande la frecuencia cardíaca que la sistólica. Si tiene 110 de cardíaca y 80 de sistólica, está mucho más grande la frecuencia cardíaca. Eso me va a dar más de 1, ¿sí? Porque es más grande el número de arriba, ¿ya? En cambio, si yo tengo una señora con 80 de cardíaca y 110 de sistólica, es mucho más chiquito el número de arriba que el de abajo, por lo tanto la división me va a dar menos de 1. No necesito tener una calculadora en ese momento, sacarme la cuenta cuánto me sale ahí, ¿verdad? Con solo ver, ¿ya?
Entre más se parezca el número de la cardíaca con la sistólica, peor está la señal. Y eso es un signo de choque, ¿ya? Aunque la señora tenga 110 de sistólica, ¿ya? Pero si su cardíaca está a 110 igual, o más de 110, 120, 130, esa señora ya está chocada. No tengo que estar esperando para activar el código rojo hasta que se empiece a bajar la presión. Porque entonces voy a poder estar esperando hasta la tercera o cuarta fila de la tabla que está ahí. Y eso es lo que yo no quiero. ¿De acuerdo? Y en posquirúrgicas, que es donde no se ve el sangrado, si yo tengo una señora que le está bajando la presión y le está subiendo la cardíaca, es decir, se le está integrando el índice de choque, aunque la ultra me diga que no tiene nada dentro, yo tengo que irla. ¿Sí? ¿Ya? Esa es otra cosa también bien importante porque muchas veces en poscesárea, como no se ve el sangrado, porque es intraabdominal, entonces podemos tener retraso. Pero si igual, si a ella se le está alterando el índice de choque, ella también está sangrando y por lo tanto tendría que, lo mejor es ir a ver qué es lo que puede estar pasando. ¿Ok? Ahí lastimosamente es que se quedaron encima, es la tríada de la muerte, uno de los triángulos es CID, el otro es acidosis y el otro es hipotermia. Sí, si una señora que está perdiendo sangre, también se le están saliendo factores de coagulación, también se le están saliendo plaquetas. Y entonces esa señora puede hacer CID. Si ya tiene CID, es más fácil que le dé acidosis. O al revés, a una señora que se le está saliendo sangre, se le está saliendo la hemoglobina, que es la que transporta oxígeno. Entonces, si ya tiene muy poquito oxígeno, el cuerpo pasa de un mecanismo aerobio a un mecanismo anaerobio y entonces va a empezar a subir el ácido láctico, producto de desecho del metabolismo anaerobio. Y por lo tanto, esa señora ya va a estar así. Y creo que todos hemos visto que una señora con hemorragia por parto le da mucho frío. Entonces, eso se ayudan entre todos, ¿ya? Si la señora está ácida, va a ser más fácil que le dé CID y va a ser más fácil que le dé hipotermia. Si la señora está en CID, va a ser más fácil que se le dé acidosis. Y cuando ya ella entra en ese círculo vicioso, es mucho más difícil sacarla de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero activar el código hasta que ella esté en esas condiciones, ¿verdad? Tengo que hacerlo antes de que de que hayamos llegado a esa tríada. Las causas de la hemorragia postparto son las mismas 4T que aprendí yo cuando era residente hace un montón de años. El tono, que es la atonía, que es un 80% de los casos. El trauma, que incluye los desgarros y la ruptura uterina. La retención placentaria, los restos placentarios y la que tiene placentario están incluidos dentro del tejido. Ahí se le pone el asterisco, la retención placentaria, porque cuando empezamos a hacer educación acá en el Ministerio de Salud nos dimos cuenta que algunos teníamos la mala impresión de que podemos dejar la placenta más de 30 minutos adentro de la señora. No es así. Toda la literatura sigue diciendo que el diagnóstico de retención placentaria es cuando la placenta no ha salido, no ha alumbrado después de 30 minutos. Y por lo tanto, si yo hago diagnóstico, ya tengo 30 minutos, ya tengo 30 minutos con un segundo, ahí inmediatamente yo tengo que hacer diagnóstico de retención placentaria. Y la retención placentaria ya no se maneja con tracción controlada de cordón y estarla vigilando a ver si de algún día va a salir. No, la retención placentaria se maneja con extracción manual de placenta, de preferencia en sala de operación por el dolor que le genera a la señora. Entonces tengo que ser ahí, sí tiene que ser un manejo activo diferente a la expulsión de placenta que yo espero en los primeros 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, porque si no, la señora me va a sangrar y me va a sangrar bastante. Entonces, es causa de hemorragia, parte de la retención placentaria. Y la última T, que es la trombina, que es la menos frecuente, ¿verdad? Que puedo hacer el diagnóstico porque ya tengo exámenes y esos exámenes me dicen menos de 300 del fibrinógeno, las plaquetas abajo de 100.000 o los tiempos prolongados 1.5 veces su valor normal, o si ella me da los antecedentes de que ya tenía un problema de coagulación. Entonces empiezo el manejo. Obviamente a partir de acá hay que hacer conciencia de que todo el manejo que está aquí, obviamente en una presentación va a ir una diapositiva después de la otra.
¿verdad? No puedo poner todas las diapositivas a la par de una encima de la otra o a la par de la otra, ¿verdad? Pero en la práctica ya sabemos que todo lo que viene a partir de aquí tiene que ser simultáneo, ¿verdad? Es que no vayan a decir, no, que en la presentación, esa era la diapositiva 10, por eso me tardé hasta el paso 10 en hacerlo. No, ¿verdad? Todo tiene que ir al mismo tiempo, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, que es activar el código, ¿verdad? Obviamente jamás vamos a manejar solo un código rojo. Y mientras viene el personal que se tiene que incorporar al código, yo tengo que inmediatamente estar determinando la causa. Porque no puedo manejar igual las 4T, ¿ya? Cada una tiene su manejo específico. Entonces, ese es lo primero que tengo que hacer. Después de activar el código, ponerle valvas, ¿verdad? Para ver si tiene, que es algo que ya sabemos que no se debe hacer de rutina, pero en el caso de una hemorragia postparto, sí, ¿verdad? Ya obviamente creo que todos hemos visto que en los hospitales, a veces cuando nos reportan las señoras sangrando en el área de recuperación o en sus primeras 2 horas postparto, llegamos y le apretamos el útero y le sacamos coágulos y ya estuve. No, la que ya no sangre. No, tengo que ponerle valvas. Si la tengo en un área que ya no es la sala de nacimiento, tengo que pasarla a poner valvas para saber de dónde está sangrando, ¿verdad? En ese caso, para descartar trauma, descartar del cervix, descartar de la vagina. Tengo que examinar la placenta para ver si está completa, porque ya sabemos que la otra T es tejido. Y tengo que, porque ya sabemos que existen nódulos placentarios, accesorios, y que por lo tanto tengo que descartar que haya quedado algo adentro. Y esa es la única forma, es introduciendo mi mano y palpando la cavidad uterina. Al mismo tiempo que introduzco mi mano en la cavidad uterina y la estoy palpando, puedo detectar si hay algún defecto, ¿verdad? Si mi dedo se va pasando y toca las tripas de la señora, obviamente el útero está roto. Entonces, para las dos cosas me sirve meter la mano. Tengo que hacerlo porque tengo que saber cuál es. ¿De acuerdo? Le voy a palpar el abdomen para ver si está sangrando hacia adentro, en el caso de una ruptura uterina, y también para palpar si el útero está contraído. Aunque ya sabemos y explicábamos que puede ser que yo palpe el fondo uterino contraído, que corresponde al cuerpo del útero, pero el segmento puede no estar adecuadamente contraído y estar sangrando de ahí, sobre todo si la placenta era de inserción. Y los antecedentes personales o los exámenes de laboratorio en caso de ya tenerlos para descartar que sea una causa, un problema de coagulación. Entonces todo eso tiene que ser rápido, tiene que ser súper rápido porque no voy a manejar igual un desgarro que una atonía o una retención de tejido que un defecto de factores de coagulación. ¿Okay? Y entonces llegan los dos asistentes, según lo que está normado, es el asistente 1 que es de anestesia, o si no tengo anestesia, otro médico, a vigilar los signos vitales, la vía aérea, tengo que mantener la saturación en el 95% y conservar la temperatura. Y el asistente 2, que es enfermería, canalizar 2 venas, no necesariamente una, pueden ser 2 o la que sea necesaria para canalizar 2 venas, tomar exámenes. Lo que se necesita en el código rojo, y es lo que está normado tal cual ahorita, es un hemograma, tiempos, fibrinógeno y prueba del tubo. Yo sé que en algunos lugares toman gases arteriales, pero si tienen el recurso y quieren hacerlo, pues se puede, ¿verdad? Ahora que lo que sí no tienen que faltar son esos que están ahí. Se administran los líquidos y hemoderivados, se administran los medicamentos, se anotan los tiempos y se coloca la sonda transuretral. La diuresis que debe tener la señora debe ser mayor a 0.5 cc por kilo. Como les decía, todo esto es simultáneo. Ahora vamos a ir hablando uno de cada uno, pero obviamente tiene que ser simultáneo. ¿Cómo se manejan los líquidos y hemoderivados? Vamos a empezar con líquidos, idealmente Harman. Si no se cuenta con Harman, entonces solución salina. ¿Por qué no es primera opción una solución salina? Porque ya sabemos que lleva cloro. El cloro tiene carga negativa y puede dar una acidosis asociada a cloro. Y lo que sí ya no se usa porque daña el riñón son
coloides. Es decir, si todavía anestesia o alguien deja hemacel y ese tipo de productos, hay que decirles que no los ocupen. Estamos haciendo más daño a la señora, que ya de por sí puede tener disminuido su flujo renal con este tipo de líquidos, de coloides. ¿Cuánto? 30 ml por kilo es mi máximo, ¿ya? La sangre se repone con sangre, por eso es que la evidencia nos dice que no ocupemos tanta agua. El Hartmann o el salino no llevan oxígeno, no transportan oxígeno, ¿ya? Entonces, por más agua que yo le ponga, puede ser que le mantenga bien los signos vitales temporalmente, pero ni al corazón, ni al cerebro, ni al hígado, ni a los riñones le está llegando oxígeno. Porque para transportar oxígeno necesito glóbulos rojos con su respectiva hemoglobina. Por eso es que es una medida inicial, ¿ya? Entonces yo tengo una señora que pesa 70 kilos, 7 por 3, 21, le puedo pasar 2100 de, de, de agua, de jarra, ¿verdad? Que es mi primer escoge. De un solo, no, jamás de un solo, porque tampoco vamos a recargar a la señora o sobrecargar a la señora, sino que se lo voy pasando en bolos de 500 ml. Si tengo señoras con patologías que les dificulta manejar el agua, como las preeclampsias, cardiópatas, renales crónicas, etcétera, obviamente me voy a tener que ajustar. Claro, estamos hablando aquí en general de mujeres sin patologías graves asociadas. En general, la mayoría, y creo que las 28 maternidades, la mayoría de mujeres son así, podemos ocupar esos 500 bolos de 500. De los 2100 que yo le puedo pasar a esa señora que pesa 70 kilos, le paso 500. Yo activé el código porque le encontré el índice de choque más de 1. La señora tenía 120 de cardíaca y 100 de sistólica. Bueno, activo el código, está sangrando mucho. Le hago todo, le determino la causa y le digo a la señorita enfermera, va a hacerme 500 de choque. La señora pesa 70 kilos, yo en mi cabeza ya sé que lo más que le puedo pasar son 2 litros. ¿Ya? Pero pasé los primeros 500. Pasando los primeros 500, otra presión, otra frecuencia cardíaca. Si el índice de choque ya bajó de 0.9 y yo ya controlé el sangrado en lo que estaba haciendo ahí abajo, ya determiné la causa, ya le suturé el desgarro, ya la pasamos al sala que sale de la placenta, etcétera, o ya le empezó la oxitocina y se le contrajo el útero, entonces ahí paro, ¿ya? No es que a la fuerza le tengo que pasar todo el agua, solo si la razón por la que activé el código, ese índice de choque sigue alterado, voy a seguirle pasando y pasando hasta que me llegue la sangre, ¿ya? Topando en mi dosis máxima, que es los 30 ml por kilo, ¿ya? Lo que dice ahí, si el sangrado persiste, entonces debo de continuar por fuerza sí o sí con sangre, porque esa es la que me le va a llevar oxígeno a través de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, a los órganos vitales a la señora para que ella no se muera. ¿Ok? Según código rojo, nos tienen que llevar 2, idealmente tipo a tipo, porque ya la mayoría de mujeres tienen su historia clínica perinatal y su tarjeta de controles, y entonces ya sabemos el tipo. Solamente en los casos en que tengamos esa información, de paro negativo, ya saben, la sangre negativa no solamente es rara, sino que es muy valiosa, entonces no hay que desperdiciarla si ya tenemos el tipo de la sangre, de sangre de la señora. ¿Ok? Y después de eso, de pasar las primeras 2, si ella sigue sangrando, tengo que estar consciente de que en ese sangrado se le está saliendo no solamente glóbulos rojos, sino que también se le está saliendo plasma con factores de coagulación y también se le están saliendo plaquetas. Entonces, si después de eso la señora sigue sangrando o lo voy a pasar a sala y yo pienso, voy a necesitar otras 4 unidades de glóbulos rojos empacados, también le tengo que pedir 4 de plaquetas y también le tengo que pedir 4 de plasma. Esa es la forma en que la voy a mantener viva a la señora, ¿verdad? Ya no solo los glóbulos rojos empacados, porque también tengo que responder el plasma y las plaquetas. ¿Ok? Esto se llama protocolo de transfusión masiva y eso obviamente solamente es para el periodo crítico, eso no es para después cuando la señora ya esté estable en su servicio o en la recuperación de sala. ¿Okay? Pues eso es mientras ella está sangrando, mientras el sangrado persista. Y en ningún momento, mientras la señora está sangrando,
yo voy a decidir continuarle o suspenderle la transfusión porque me salió un examen equivalente. Yo activo el código rojo a las 10 de la mañana, ¿ya? Y a las 10:10 me llega la sangre y se le empiezo a transfundir. Y entonces me llega el reporte ¿cómo se llama esto? Del hemograma, y sale que la señora tiene ya 11. A las 10 que active el código. Pero ahorita ya son las 10:15. ¿Se acuerdan cuánto pasa de sangre por las uterinas? ¿Creen ustedes que va a tener la misma cantidad como para que alguien me diga, no, mira, tiene 10, ya no le pasemos más? No. Si ella sigue sangrando o si yo no he controlado el problema, le voy a seguir pasando sin importar los resultados de ese hemograma inicial. Porque 10 minutos después, a 500 cc por minuto, esa señora puede tener muchísima menos sangre de la que, con la que inició el código. ¿Ok? Entonces siempre se le tiene que estar pasando siempre y cuando yo no haya terminado de controlar el problema. ¿Ya? Ya después en la recuperación, cuando ya ha finalizado el evento crítico, entonces se hacen transfusiones, se pueden hacer transfusiones dirigidas. ¿Verdad? Si ella quedó con menos de 7 de hemoglobina, le pido solo los rojos. Si quedó con menos de 50.000 plaquetas, le transfundo solo plaquetas. El fibrinógeno o los tiempos prolongados 1.5 veces igual a lo normal. Entonces le pido plasma o precipitado, dependiendo de la disponibilidad en cada lugar. Todo es simultáneo. Ya le puse las valvas, ya vi que no tenía desgarros, ya le metí la mano, vi que no tenía restos, que no estaba roto el útero, que no tiene signos de irritación peritoneal, y entonces voy a manejar la causa más frecuente de todas, que es el 80%, que es la atonía. Y entonces ahí empiezo el manejo médico. ¿Okay? Y ese es el orden. Si estamos acostumbrados a poner misoprostol antes de la metilergonobina, no es así. ¿Verdad? Va en función de qué medicamento hace efecto más rápido. ¿Ya? No tengo tiempo. ¿Ya? Tiene que ser todo lo más pronto posible. Empiezo con oxitocina, 40 unidades en litro de Hartmann en infusión rápida, como repetíamos, jamás directa en la vena, no en bolus, ¿verdad? Siempre tiene que ir diluido. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer efecto la oxitocina? Más o menos de 5 a 10 minutos. Entonces, yo no puedo póngale la oxitocina, señorita. A los 30 segundos, como no se me ha contraído el útero y la señora está sangrando y estoy súper desesperado, le grito, ay, no ha dejado de sangrar, póngale la metilergonobina. Al minuto, como sigo desesperado porque la señora no se ha dejado de sangrar, le pido el misoprostol. Y entonces, en cuestión de 3 a 5 minutos, le he metido los 3 medicamentos. Eso no es así. Cada medicamento tiene su inicio de acción, que son las flechas azules que tienen ahí a la izquierda. ¿Ya? Entonces le pongo la oxitocina y me tengo que esperar de entre 5 a 10 minutos para ver si la oxitocina hace efecto. Obviamente, el chorro, ¿cómo está? Está abierto. Le están saliendo 500 cc por minuto. ¿Qué tengo que hacer en medio de cada uno? ¿Qué tengo que hacer a esos 5 a 10 minutos? Taparle el chorro, poniéndole la técnica SEA que ya la vamos a ver. O haciéndole compresión viva. Y es al gusto de ustedes cuál es lo que prefieren hacer. Pero esos 5 o 10 minutos no le tengo que ni dejar abierto el chorro, ni quitarle una pinza, ni sacarle la mano si es que le estoy haciendo compresión bimanual. Todo ese tiempo tiene que permanecer las arterias uterinas cerradas, el chorro cerrado. ¿De acuerdo? Todo ese tiempo. Pasan los 5 o 10 minutos, despinzo una arteria o saco la mano si es que estaba haciendo la compresión bimanual y entonces veo si todavía está sangrando. Le indico entonces como primer paso metilergonobina que hace efecto entre 15 a 20 minutos. Espero nuevamente con la mano adentro o con las pinzas de la técnica SEA colocadas. A los 15 a 20 minutos, despinzo, saco la mano. Si sigue sangrando la señora, una segunda dosis de metilergonobina. Ya sabemos que la metilergonobina está contraindicada en señoras con hipertensión. No la voy a poder usar en preeclampsia. Si sigue sangrando después de la segunda dosis de metilergonobina, nuevamente pase con las pinzas puestas o con la mano adentro. Los 15-20 minutos, entonces procedo a colocar misoprostol. Y como ustedes ven, cada uno se va tardando más. Por eso es que jamás va a ser primera opción el misoprostol.
Por eso es que aunque se inventen 1 millón de medicamentos, jamás nadie va a quitar del primer lugar la oxitocina. Siempre va a ser mi primera línea, porque es la que más hace efecto mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y entonces el misoprostol, como ven ustedes ahí, es por vía sublingual o bucal y se tarda entre 20 a 30 minutos en hacer efecto. ¿Ya? ¿Por qué? No es cosa mía, ni invento de nosotros, de la doctora en la unidad materno-perinatal. Ahí está la evidencia, UpToDate dice que tiene que ser sublingual, la OMS dice que tiene que ser sublingual, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia dice que tiene que ser sublingual. Si la señora, si el estado de conciencia de la señora no lo permite sublingual, entonces se coloca por vía bucal, se llama esa que es en medio de la encía y de los carrillos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su pico es en 30 minutos. ¿Ya? En cambio, vía rectal, como estábamos acostumbrados a ponerlo, su pico es en 1 hora, tal cual ustedes lo ven ahí. ¿Ya? Entonces, me voy a esperar 1 hora que le haga efecto solo porque se lo quiero seguir poniendo como yo aprendí hace 20 años y hay que seguirlo poniendo rectal porque yo digo que es mejor rectal. No. Tiene que ser vía sublingual o bucal porque se tarda mucho menos tiempo, la mitad del tiempo que lo que se tarda vía rectal. ¿Okay? Entonces, por eso es que no hay que quitarnos la costumbre de ponerlo vía rectal y ocuparlo vía sublingual o bucal, que como les explicaba es en medio de la encía y de la mejilla. Y obviamente en la literatura internacional hay otro montón de medicamentos que no solamente incluyen estos tres, su escalera en otros países es mucho más amplia, mucho más larga, digamos, ¿ya? El Carbopros, que es segunda opción en los gringos, después de la oxitocina, otro tipo de prostaglandinas, ahí está la carbetocina, como les decía, en los gringos la carbetocina está en medio de la metilergonobina y el misoprostol, es decir, es tercera opción, ya no es ni siquiera segunda. Entonces, sí podemos ocupar otros cuando los tengamos, ¿verdad? Mientras no tengamos y solo tengamos esos tres, con esos tres nos vamos a defender y son suficientes para lograr controlar o hacer un manejo médico adecuado de la atonía. Y no es poniendo los tres de un solo, ¿verdad? ¿Ya? Hemos hablado de cerrar el chorro, ¿verdad? Tapándole las arterias uterinas con la técnica SEA o con la compresión bimanual, en medio de cada intervención, ¿ya? Eso salva vidas, cerrar el chorro salva vidas. El señor que está ahí, el ácido tranexámico, es exactamente eso lo que hace, forma un coágulo. ¿Se acuerdan al principio? Por eso es importante saber qué es lo que necesito que ocurra en la señora. Que se contraiga el útero y que se forme un coágulo. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace mantener el coágulo. Es un antifibrinolítico, es decir, no hay fibrinólisis del coágulo. ¿Ya? Y por lo tanto, ese coágulo, ¿qué va a hacer? Va a tapar el chorro. ¿Ya? Por eso ustedes ven ahí en el cuarto corazoncito, el estudio Woman dice que el ácido tranexámico reduce el ¿qué? La mortalidad, porque tapa el chorro. No le va a quitar la atonía, no le va a quitar el desgarro, no le va a sacar los restos de placenta, no sirve para nada de eso. Sirve para hacerle un coágulo en el vaso que está sangrando. Entonces le tapa el chorro. Y si tapo el chorro, voy a tener muchas menos muertes maternas. ¿Okay? Entonces lo voy a cumplir 1 gramo si estoy en los primeros 30 minutos del evento. ¿Ya? Yo acabo de atender el parto y vi que ahorita me acaba de empezar a sangrar la señora. Entonces, lo más pronto posible le puedo cumplir el ácido tranexámico. ¿Ya? Si la señora me la reportó a enfermería, porque a saber cuánto tiempo tiene de estar sangrando ahí en el área de recuperación o en la cama de puerperio, no sé, ¿ya? Entonces, yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a sangrar. Entonces, lo que necesito es saber de que su estado de coagulación está bien, ¿ya? Y eso lo voy a conseguir con la prueba de Lee White, ¿sí? En la prueba del tubo. Entonces, al no más, escuche yo que alguien grite, doctor, ya coaguló, pasaron menos de 8 minutos, quiere decir que el fibrinógeno está arriba de 200 y entonces le puedo poner el ácido tranexámico.
en cualquiera de esos dos momentos. Obviamente es mucho mejor ponerlo en los primeros 30 minutos del evento, ¿verdad? Y si persiste 30 minutos después, puedo poner una segunda dosis. Puedo poner dos ácidos tranexámicos, ¿ok? Y va a tapar el chorro. Y entonces me van a morir menos. Entonces, si le pongo el ácido tranexámico y le pongo las pinzas, la mortalidad va a ser mucho menor. ¿Ya? Y eso son lo que les decía, esto es lo que me salva la vida, literalmente, en lo que yo espero, los 5 minutos de la oxitocina, o los 20 minutos de la metilergonobina, o los 30 minutos del misoprostol, o el tiempo que me voy a tardar en pasar la sala, o el tiempo que me voy a tardar en hacerle la histerectomía, o el tiempo que me voy a tardar en mandarla desde Usulután hasta San Miguel, o desde San Miguel hasta Mater, no sé, ¿ya? Siempre y cuando el chorro esté cerrado, las probabilidades de que ella se complique van a ser menores, porque ahí lo que yo estoy haciendo con cualquiera de esas dos intervenciones, ya sea la compresión bimanual o la técnica sea, tapándole los 500 cc por minuto que le están saliendo a un útero determinado. ¿Ok? Esto es básico, esto es lo que me va a salvar vidas. Por eso todos tendríamos que saber cómo hacerlo y ponerlo en práctica. ¿Ya? Me llega una señora sangrando a una unidad de salud, no tenemos nada, creo que algunas tienen oxitocina, ¿sí? Pero aunque no tenga, le tapo el chorro y la llevo, con el chorro tapado, porque si me tardo 10 minutos en llegar al lugar, por muy cerca y muy eficiente que sea llamar y que me den ambulancia y en 10 minutos ya la tengo ahí y tal, son 500 cc por minuto que ella va a estar chorreando mientras yo no le cierre el chorro. Entonces va a llegar o muerta o casi muerta o sumamente complicada al lugar donde le estoy mandando. ¿Ya? Terminó el manejo médico, ya no me hizo efecto el misoprostol, esperé los 30 minutos del misoprostol, estamos hablando de atonía. Y entonces la despinzo, le saco la mano y la señora sigue sangrando. Entonces lo siguiente son las técnicas quirúrgicas. A partir de ahorita la señora ya está en sala de operaciones, ¿verdad? Y tengo que ir de la intervención menos invasiva a la más invasiva, o de la de menos injuria a la de más injuria. ¿Ya? Siempre tengo que tratar de seguir ese orden. No me hizo efecto el misoprostol, no voy a ir a histerectomía solo. Siempre tengo que hacer los pasos intermedios porque esos son menos injuria para la señora que la histerectomía. ¿De acuerdo? Y entonces el primer paso, que es el menos invasivo de todos, es el balón, ¿verdad? Si no tienen balón de Bacri, que sería el ideal, pues obviamente ya sabemos que pueden hacer balones hechizos con condón y sonda Foley. Y si no, ocupar sondas Foley, ¿verdad? Que se ocupan y se llenan cada balón con 60 cc, más o menos a llenar el volumen que está descrito ahí, ¿verdad? El balón de Bacri se puede llenar entre 300 a 500, aunque la verdad que esa cantidad puede variar porque lo que yo quiero hacer, cuando lo voy a dejar de llenar, cuando la señora deje de sangrar. Y obviamente lo que hace es pegarse a las paredes del útero, es decir, hace compresión en el techo placentario, y entonces cuando ya está pegado a las paredes del útero, me va a costar seguirle instilando más agua. Entonces son las dos señales de que yo ahí tengo que parar. El balón lo debe de mantener máximo 24 horas, no puede pasar de ese tiempo, es decir, lo puedo retirar de las 8 o 12, dependiendo, ahí es decisión de cada quien. Obviamente no lo retiren en horas no hábiles, a las 2 de la mañana, porque si a las 2 de la mañana lo retiro y empieza a sangrar a esa hora, a mí me va a tocar solito resolver el problema de la señora. Por eso hay que tratar de quitarlo en horas hábiles, que es cuando hay más personal y más gente y están todos los especialistas, etc. Mientras lo tenga colocado, es de colocarle antibióticos. Lo que le recomienda a los gringos son 2. Mientras lo tenga pues, ya media vez se quite, entonces se le suspende el antibiótico. Entonces, es una recomendación gringa: 2 gramos de cefazolina y 500 de metronidazol mientras lo tenga colocado. Se coloca en campos o compresas en la vagina para que no se regrese. Y obviamente, como ustedes lo ven ahí en el dibujo, eso le va a causar dolor a la señora. Entonces hay que colocarle analgesia adecuada, tal como si estuviera en un poco quirúrgico. No la vamos a tener nada más con sus 500 de acetaminofén. Le va a doler mucho. Entonces hay que ponerle el esquema como le ponemos el esquema necesario. ¿Ya?
Ese sería el menos invasivo. Después, si no funciona, no hay segundo balón, solamente se puede colocar una vez. Si no funciona, hay que hacer suturas compresivas. Si la señora tiene histerotomía, es decir, fue transcesárea el problema, entonces hay que hacerle sutura de Belinch. Obviamente las técnicas habría que describirlas y es más práctico hacer talleres, ¿verdad? Y si no tiene histerotomía y es un parto vaginal, se hace la laparotomía para ver el útero y obviamente no lo voy a hacer un hoyo al útero solo para poderle hacer Belinch. Puede ser la Jaime, que básicamente es lo mismo. Hay varias otras técnicas de sutura compresiva, el pocho, varias otras, pero quizás en las que más tenemos entrenamiento son en estas dos. Hay que recordar que quirúrgicamente en una hemorragia postparto no voy a estar aprendiendo, ¿verdad? No voy a estar, voy a practicar en ella, voy a empezar a ver si puedo hacerla mucho. Si nunca en mi vida la he hecho, no es el momento para hacerlo, ¿verdad? Y precisamente por eso, toda la literatura, en medio de las suturas compresivas y de la histerectomía, describen ligadura de vasos, ya sea de arteria hipogástrica o de arteria uterina. Si alguien tiene entrenamiento en eso y es súper experto para hacerlo súper rápido, es válido que lo pueda tratar de hacer. Si no tenemos entrenamiento en eso, entonces no voy a estar aprendiendo nuevamente en ese momento. Y entonces el siguiente paso sería la histerectomía, ¿ya? Que también de la misma forma, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan, ¿y qué es mejor? Entonces la histerectomía total o la subtotal. Si yo he hecho 100 histerectomías normales, o sea, usuales, ya por fibroma, que sea por H1, ya, y he hecho 100 histerectomías en mi vida, y de esas 100 histerectomías que yo he hecho en mi vida, 98 han sido totales y 2 subtotales. ¿Cuál creen que le tengo que hacer a una hemorragia por parto? La que mejor sé hacer. ¿Cuál sé hacer mejor? La total. Si yo tengo súper experiencia en hacer subtotales y estoy segurísimo de que no me van a quedar sangrando las arterias cervicales, perfecto, puedo hacer una subtotal. Pero si no, mejor le hago la histerectomía, la técnica de histerectomía con la que yo soy mejor entrenado, que se la voy a hacer más rápido para hacerle menos injuria, para reducir el tiempo de sangrado. Bueno, y básicamente ese es el tema. Obviamente quedamos abiertos para las preguntas. Muchas gracias, doctor.